al supremo César, emperador Tiberio, su más humilde servidor en la provincia de Judea, Poncio Pilato. Escribo esta carta en este pergamino con una mezcla de asombro, desconcierto y profunda inquietud. Este no es el típico informe provincial, trata sobre aumentos y disminuciones de impuestos, el movimiento de regimientos o alguna que otra rebelión local. Lo que voy a relatar es un acontecimiento trascendental que ha sacudido toda mi visión del mundo y me ha hecho cuestionar los cimientos mismos del orden y la lógica que con tanto orgullo establecemos en Roma. Le imploro que lea esta carta en la más íntima de las circunstancias, pues las personas y los acontecimientos que aborda están mucho más allá de nuestra experiencia. Debo registrarla no solo para los registros oficiales del Imperio Romano, sino también para encontrar algo de paz mental para mi conciencia atormentada e insomne. La figura central de este incidente fue un nazareno llamado Jesús tú, mi soberano Señor. Quizás sientas tanta curiosidad como yo, cómo era exactamente este hombre que, en tan solo 3 años, había conmocionado a toda la región judía, aterrorizando y haciendo temer a los sumos sacerdotes y ancianos del Sanedrín ante la amenaza de su propia destrucción, y que decenas de miles de personas lo seguían con atención, escuchando sus enseñanzas inauditas, y luego clamaban histéricamente por su crucifixión. En las actas oficiales del juicio presentadas a Roma, describí su apariencia en pocas palabras: un judío de unos 30 años. Esto es, por supuesto, un hecho indiscutible, pero César también es la mayor mentira que puedo imaginar. Cualquier intento de describir su verdadera apariencia con nuestro lenguaje cotidiano palidece en comparación, casi hasta el punto de ser una forma de blasfemia. Durante mis años como gobernador de Judea, interrogué a cientos de prisioneros, me encontré con bandidos de mirada feroz y manos ensangrentadas, estafadores de palabras dulces y mentes astutas, y celotes, cegados por una fe fanática y listos para lanzar ataques suicidas. Sus rostros oscilaban entre la brutalidad y la cobardía, pasando por una profunda ignorancia. Normalmente podía leer fácilmente sus verdaderos pensamientos en sus ojos, expresiones y lenguaje corporal. Pero Jesús era diferente, era una excepción que rompió todas las reglas. Cuando mis soldados lo trajeron por primera vez al palacio de mi gobernador, Jerusalén estaba en pleno frenesí de la víspera de la Pascua. Las calles de la ciudad santa estaban abarrotadas de peregrinos que llegaban de todas partes. El aire estaba impregnado del hedor a sangre de sacrificios. El dulce aroma de las especias y el sudor de las multitudes apiñadas, una mezcla penetrante e inquietante. El sumo sacerdote Caifás y su suegro, el ex sumo sacerdote Anás, representaban al Sanedrín, gritando a gritos fuera del patio. Sus rostros reflejaban una mezcla de profundo odio y triunfo, como si ya hubieran pronunciado la sentencia de muerte antes de que comenzara el juicio. Jesús, sin embargo, permanecía en silencio en medio del clamor. Vestía una túnica común y corriente, sin costuras, hecha de lino tosco común en Galilea, manchada de polvo y sudor, tras una noche de viaje, interrogatorio y humillación. Tenía las manos atadas a la espalda, con cuerdas toscas, y su cabello castaño y su barba pulcramente recortada estaban un poco despeinados. Solo por su apariencia, parecía un carpintero galileo común, un hombre que trabajaba arduamente bajo un sol abrasador. Era de complexión mediana. Ni los corpulentos bárbaros alemanes, ni los demacrados y frágiles sabios de algunos filósofos orientales. Su piel era de un bronceado saludable, fruto de años de exposición al sol en las orillas del lago de Galilea y las colinas de Judea. Sus músculos eran firmes y bien proporcionados, fruto de años de duro trabajo. Sin embargo, cuando lo vi de verdad, por primera vez en mi vida, sentí un desconcierto indescriptible. No podía definirlo con las palabras que solemos usar, guapo o feo. Sus rasgos no tenían nada de especial, ni las proporciones doradas de una escultura de Apolo, ni rasgos singulares y llamativos. Su nariz era recta y fuerte, sus labios suavemente definidos, pero con una firmeza inconfundible. Su amplia frente insinuaba un aire profundo y pensativo. Todo parecía ordinario, un rostro que podría encontrarse en cualquier pueblo judío.
Sin embargo, era precisamente esta profunda cotidianidad, al combinarse, la que creaba un extraño poder imposible de ignorar, incluso de contemplar. El verdadero secreto no residía en sus rasgos, sino en sus ojos. César, he tenido el privilegio de mirarte a los ojos, llenos de una majestad que todo lo ve, y con el poder de gobernar el mundo. También he visto los ojos de los centuriones más formidables del imperio, afilados como un águila, capaces de atravesar las filas enemigas. Pero te juro que nunca he visto unos ojos como los de Jesús. Esos ojos, profundos como la medianoche del Mediterráneo, parecían albergar los secretos del origen y el fin del universo. Cuando te miraba, no sentías que te escudriñaba un prisionero, te sentías comprendido por completo y sin reservas. Esa mirada penetraba fácilmente mis ornamentadas vestiduras de procónsul, el orgullo y la apatía que mantenía como funcionario romano, llegando a lo más profundo de mi alma, lugares que me avergonzaba incluso tocar. Bajo esa mirada yacían todas mis pretensiones, cálculos políticos, inseguridades internas. No era una mirada de juicio condescendiente, sino una llena de compasión ilimitada. Parecía saberlo todo sobre mí, mis ambiciones, mis miedos, mis debilidades y mis luchas. Sin embargo, no me despreciaba por eso. En cambio, sus ojos revelaban un amor y una tristeza tan profundos que eran desgarradores. En ese instante, el clamor de acusaciones, maldiciones despiadadas y gritos frenéticos, fuera del patio, pareció desvanecerse. En mi mundo, solo estábamos él y yo, el gobernador que representaba al imperio más poderoso de la tierra, y un prisionero impotente, encadenado. En absoluto silencio, oí el latido de mi propio corazón. Para romper el silencio sofocante, para recuperar el control, le hice la pregunta crucial con la voz más tranquila posible. ¿Eres el rey de los judíos? Era una pregunta política cuidadosamente elaborada. Una trampa mortal. Cualquier respuesta afirmativa constituiría traición al imperio romano, y podría ejecutarlo en el acto. Esperaba que lo negara con vehemencia, como los demás celotes, o que lo evadiera con la astuta retórica de un rabino judío, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente me miró con calma y respondió a mi pregunta con otra pregunta. ¿Lo dijiste tú mismo, o te lo dijeron otros sobre mí? Su voz también fue inesperada. No era la retórica apasionada de un orador, ni el rugido indignado de un rebelde. Su voz era suave y clara, pero tenía una resonancia extraña, como si emanara no de su garganta, sino de lo más profundo de su ancho pecho, quizá incluso de la misma tierra bajo sus pies. Cada palabra estaba imbuida de poder, no de una fuerza opresiva, sino de una fuerza que obligaba a detenerse y escuchar, una fuerza que pertenecía a la verdad misma. Mi corazón se conmovió profundamente. Yo, Poncio Pilato, gobernador que representaba la autoridad suprema del Imperio Romano, me sentí inauditamente insignificante y humillado ante un prisionero harapiento. Respondí: ¿algo enojado? ¿Soy judío? Tu propio pueblo y los sumos sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Sus siguientes palabras me dejaron en un estado de confusión. Como si hubiera tocado una dimensión completamente desconocida. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos habrían luchado para evitar que me entregaran a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. César, estas palabras, como un martillo invisible, machacaron mi entendimiento. Nosotros, los romanos, en que nos basábamos para conquistar el mundo y establecer el orden, en nuestras legiones invencibles, nuestras leyes rigurosas, nuestros caminos robustos que se extendían por todas partes. Nuestro reino era este mundo tangible, visible y tangible, y sin embargo, él, un carpintero desarmado, incapaz siquiera de protegerse, hablaba de otro reino. En ese momento volví a mirarlo a la cara. Ese rostro común, radiante de una luz indescriptible y santa, se iluminó con estas palabras. No estaba diciendo tonterías, ni enfrascado en un debate filosófico. Estaba afirmando un hecho en el que creía firmemente, un hecho que vivió personalmente. Su expresión era tan solemne, tan segura, que en ese momento casi le creí. Esta fuerza me impulsó a preguntar:
Entonces, ¿eres rey? Me dio una respuesta que a la vez afirmaba y trascendía mi pregunta: lo eres. Para esto nací, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Quienes pertenecen a la verdad, escuchan mi voz. ¿Verdad? En los tribunales romanos, solo considerábamos pruebas y textos legales. La verdad era solo un término etéreo, debatido interminablemente por los filósofos griegos, bajo las columnas del foro, con un toque de pragmatismo romano y un toque de genuina curiosidad. Solté la pregunta que me perseguiría el resto de mi vida: ¿qué es la verdad? No, respondió. Simplemente me miró en silencio, con la compasión en sus ojos profundizándose, como si sintiera lástima por un niño que nunca podría entender la respuesta. Me llevó mucho tiempo comprender poco a poco que no era que no pudiera responder, sino que él mismo era la respuesta. La verdad no es un concepto abstracto, sino una persona concreta. Él era la verdad de la que hablaba. Y yo, el gobernador romano, me paré ante la verdad, le pregunté: ¿qué eres? Y luego la pasé por alto. No encontré culpa en Elaine. Lo interrogué repetidamente, incluso examinando personalmente las supuestas pruebas, solo para descubrir que estaban plagadas de contradicciones e invenciones. No había organizado una rebelión ni incitado a la violencia. Sus palabras sobre el reino de los cielos, la vida eterna y amar a los enemigos, aunque nos sonaran extrañas e incluso tímidas a los romanos, no constituían una ofensa capital bajo ninguna ley romana. Así que, 3 veces, subí al balcón del Palacio Pretorio y declaré en voz alta a la multitud, enloquecida fuera del patio, que no podía encontrar culpa en este hombre. Incluso consideré usar la liberación tradicional de un prisionero durante la Pascua para salvarlo. Lo enfrenté a otro prisionero, un conocido ladrón y asesino llamado Barrabás, y le pedí a la multitud que eligiera. Barrabás era el verdadero rebelde que amenazaba el dominio romano y un héroe al que muchos veneraban en secreto. Supuse que cualquier persona razonable preferiría liberar a este amable maestro, cuyas palabras eran simplemente peculiares, antes que a un asesino con las manos manchadas de sangre. Pero me equivoqué. Subestimé por completo la irracionalidad de la multitud, alimentada por el fanatismo religioso y la demagogia política. Observé a los principales sacerdotes y escribas abrirse paso entre la multitud como serpientes, agitándola con palabras crueles y odios ancestrales. Entonces oí los gritos más aterradores e incomprensibles de mi vida. Como un rugido del infierno, se combinaron en una ola aterradora que se estrelló contra el palacio de mi gobernador. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Libéranos a Barrabás». Preferían a un asesino a este hombre que decía traer la verdad. Mientras dudaba, mi esposa envió una nota a «No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por él». Esto me perturbó aún más, pues sabía que los sueños de mi esposa a veces podían traer malos augurios. Para sofocar el motín, que amenazaba con descontrolarse, y para preservar mi posición, tomé una decisión de la que me arrepentiría para siempre. Ordené a los soldados que lo azotaran. La flagelación romana fue brutal. El látigo de 9 colas estaba tachonado de plomo afilado y huesos rotos, y cada golpe desgarraba la carne, dejando una espalda como un campo arado. En el fondo, aún conservaba un atisbo de esperanza, con la esperanza de que su aspecto ensangrentado despertara un atisbo de compasión en el pueblo, saciando su sed de sangre y permitiéndoles perdonarlo. Cuando los soldados me lo trajeron, su estado era espantoso. Apenas le quedaba un solo trozo de piel intacto en la espalda, y la sangre empapaba el barato traje púrpura con el que lo habían vestido para burlarse. También le habían tejido una tosca corona de espinas, común fuera de Jerusalén, y se la habían puesto a la fuerza en la cabeza. Las largas púas se le clavaron profundamente en el cuero cabelludo, y la sangre le corría por las mejillas, mezclándose con el sudor de la frente y la saliva de los enemigos. Pero César, por favor, créeme cada palabra que diga a continuación, pues es la visión más impactante y paradójica que he presenciado. Fue en ese momento cuando lo presenté a la multitud enloquecida y exclamé: «He aquí al hombre», que vi su rostro por primera vez. El verdadero rostro de Jesús
torturado hasta lo indescriptible, se me reveló plenamente en ese instante. En ese rostro, manchado de sangre, saliva y suciedad, no vi rastro alguno de dolor, odio ni desesperación. Su mirada permaneció tan clara y serena como cuando lo conocí, llena de una compasión divina que trascendía todo sufrimiento humano. La corona de espinas, destinada a humillarlo, adquirió ahora una extraña y desgarradora majestuosidad, como si fuera la única corona verdadera y significativa del mundo. Su sangre derramada no parecía la marca de la vergüenza de un perdedor, sino más bien una ceremonia sagrada y solemne de purificación para un mundo contaminado. Sus rasgos, antes ordinarios, en medio del sufrimiento absoluto, parecían resculpidos por un maestro invisible, ahora irradiando un resplandor divino, indescriptible. En ese momento ya no era un mortal. Su apariencia trascendía todas las categorías humanas. Me pareció contemplar a un dios, dispuesto a soportar la más profunda humillación y el dolor más intenso por el mundo que amaba profundamente, pero tan insensato. Su silencio era más poderoso que cualquier ronca defensa. Sus cicatrices eran más autoritarias que el cetro de cualquier emperador. Quedé completamente conmocionado. Mis defensas internas se derrumbaron por completo en ese momento. Realmente quería liberarlo a toda costa. Pero el rugido fuera de la corte se hizo más feroz. Y gritaron las palabras que finalmente me quebraron: si liberas a este hombre, no eres un súbdito leal del César. Quien se hace rey, se rebela contra César. Estas palabras, como una flecha venenosa, me impactaron profundamente. Como funcionario romano, mi lealtad hacia ti, César, es mi deber ineludible y la piedra angular para mantener todo mi poder y estatus. No puedo arriesgar mi futuro político con un misterioso Galileo, ni siquiera provocar un motín descontrolado durante la delicada época de la Pascua. Mi razón, o mejor dicho, mi cobardía, finalmente triunfó sobre mi conciencia. Pedí a alguien que trajera una palangana de agua. Me lavé las manos delante de todos y dije, en un tono casi autohipnótico: la sangre de este justo es inocente de mí. Tu carga con ella. Sé lo cobarde e hipócrita que fue este acto. El agua limpia puede lavar la suciedad de mis manos, pero jamás podrá lavar la culpa profunda de mi alma. Entregué personalmente a un hombre que sabía que era inocente e incluso presentía vagamente en mi corazón que era muy superior a la gente común, a la turba sedienta de su sangre. No presencié su crucifixión con mis propios ojos. No me correspondía como gobernador, pero escuché todo lo que sucedió después por el informe del centurión a cargo de la ejecución. Mi centurión, un hombre que había pasado por muchas batallas y cuyo corazón era tan duro como la piedra romana, me contó con voz temblorosa. Dijo que cuando Jesús fue clavado en la cruz y sufrió un gran dolor, oró por quienes lo crucificaron y se burlaron de él, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con un dolor extremo, incluso confió a su madre a uno de sus amados discípulos. Entonces ocurrió lo más increíble, según el informe del centurión y la confirmación de muchos en la ciudad. La oscuridad cubrió toda la tierra desde el mediodía de la hora sexta hasta la hora nona. No fue un eclipse solar cualquiera, César, sino una oscuridad sofocante llena de señales ominosas, como si el universo entero estuviera de luto por la muerte de este hombre. Cuando exhaló su último aliento y pronunció la palabra: consumado es, la tierra tembló violentamente, e incluso los pilares de piedra del palacio del gobernador se estremecieron. Aún más impactante fue que la enorme y tupida cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo, sin intervención humana alguna. Ni siquiera el centurión a cargo de la ejecución pudo contener su miedo interior, y gritó en público: «Este es verdaderamente el Hijo de Dios». César aún no ha terminado. Su muerte fue aún más conmovedora que su vida. Uno de sus seguidores, José, consejero de Arimatea, un hombre que los romanos consideraríamos un noble de alto rango, se acercó a mí con valentía antes del atardecer y me pidió el cuerpo de Jesús. Esto requirió una valentía tremenda, pues tocar el cuerpo de un pecador crucificado habría sido una profanación tanto religiosa como política. Sintiéndome extrañamente cansado,
Acepté. Envolvieron su cuerpo en una sábana limpia y lo colocaron en una tumba nueva, sin usar, bloqueando la entrada con una enorme piedra redonda. Al día siguiente, sábado, los sumos sacerdotes y fariseos, que previamente habían estado clamando por su crucifixión, volvieron a acudir a mí, presas del pánico. Dijeron que Jesús, con arrogancia, había predicho que resucitaría 3 días después de su muerte. Me pidieron que enviara un destacamento de soldados romanos para custodiar la tumba e impedir que sus discípulos robaran el cuerpo durante la noche y luego afirmaran falsamente que había resucitado ante las masas ignorantes. Harto de las luchas internas entre los judíos, les di permiso, con pesar, para que hicieran todo lo posible por custodiar la tumba. No solo enviaron a nuestros soldados romanos, sino que también sellaron la piedra gigante con el sello del Sanedrín. Sin embargo, 3 días después, el primer día de la semana, al amanecer, se desató una conmoción aún mayor. Los soldados que custodiaban la tumba, los soldados romanos, que jamás habían visto con malos ojos el campo de batalla, huyeron a la ciudad aterrorizados, informando a los sumos sacerdotes de un suceso devastador. Al amanecer se produjo un violento terremoto. Un ángel, con rasgos brillantes como un rayo y ropas blancas como la nieve, descendió del cielo. Abrió sin esfuerzo la puerta de la tumba, que requirió que varios hombres la empujaran, y se sentó en ella. Estos guardias curtidos en la batalla, aterrorizados por la insoportable gloria, estaban completamente muertos, y la tumba estaba vacía. El cuerpo de Jesús había desaparecido, dejando solo las vendas de lino y el turbante, cuidadosamente doblado y colocado en otro lugar. La primera reacción de los sumos sacerdotes no fue investigar la verdadera naturaleza de este suceso sobrenatural, sino sobornar a los aterrorizados soldados con grandes sumas de dinero para difundir un rumor inventado. Sus discípulos habían robado el cuerpo mientras los soldados romanos dormían. César. ¡Qué mentira tan ridícula! Una compañía entera de soldados romanos se durmió mientras cumplía una importante tarea de guardia. De ser cierto, habrían sido ejecutados según la ley militar. Además, si los discípulos se hubieran arriesgado a robar el cuerpo presas del pánico, ¿cómo habrían tenido el tiempo y la disposición para quitar con calma la venda y el turbante, bien envueltos, y doblar cuidadosamente? Desde ese día, la noticia de la resurrección de Jesús se extendió como un reguero de pólvora por Jerusalén y Judea con una fuerza imparable. Sus discípulos, los cobardes pescadores y recaudadores de impuestos que habían huido aterrorizados tras su arresto, de repente parecieron renacidos, intrépidos. Proclamaron abiertamente en los pórticos del templo y en las calles más concurridas que Jesús había vencido a la muerte y resucitado de entre los muertos. Testificaron por todas partes que Jesús, resucitado, se les había aparecido muchas veces. Les había hablado, les había explicado las Escrituras e incluso había comido con ellos. Ya no eran un grupo triste, deprimido y oculto. Se habían convertido en una nueva fuerza que ninguna fuerza podía reprimir. La flagelación, el encarcelamiento o la amenaza de muerte podían silenciarlos. En secreto, envié a alguien a investigar más a fondo, y descubrí que la transformación de estos discípulos era genuina y creíble. Nadie afrontaría con serenidad el sufrimiento y la muerte por una mentira cuidadosamente urdida. El fuego que ardía en sus ojos, la alegría inquebrantable y la paz interior me recordaron la mirada de Jesús mientras comparecía ante mí en el juicio. Así pues, mi altísimo César, permíteme volver a la pregunta original de esta carta. ¿Cuál era la verdadera apariencia de Jesús? Habiendo escrito esto, después de todo lo que he vivido, por fin puedo ofrecer una respuesta definitiva. Su verdadera apariencia no eran sus rasgos comunes, ni el cuerpo común de un carpintero galileo. Su verdadera apariencia era su serenidad penetrante ante el tribunal, su extraordinaria resistencia bajo el azote, su oración de perdón para sus enemigos en la cruz, su autoridad suprema ante la muerte y la gloria de su tumba vacía, una gloria que ni siquiera la muerte pudo contener. Su apariencia era una presencia que transformaba profundamente a todo aquel que la encontraba. Hizo que un centurión romano, curtido en la batalla, confesara sinceramente que era el Hijo de Dios
convirtió a un grupo de discípulos cobardes e ignorantes en mártires intrépidos. También me hizo a mí, un gobernador romano santurrón, vivir en eterno tormento de conciencia. Sueño con sus ojos cada noche. A veces, esos ojos me miran con infinita compasión en el patio del palacio del gobernador. A veces, miran al cielo con agonía en la colina del Gólgota. En la oscuridad, me lavé las manos, pero mi alma se sentía más sucia que nunca. Usé lo que consideré un sabio método político para mantener el orden temporal en una remota provincia de Roma, pero sentí como si hubiera destruido personalmente algo más grande y eterno que todo el imperio romano. Este nazareno llamado Jesús, su reino ciertamente, no es de este mundo, pero su influencia ha comenzado a permear y cambiar el mundo de una manera que no podemos comprender ni resistir. No sé a dónde irán sus seguidores, ni qué traerá esta creencia en la resurrección al imperio romano en el futuro. Solo yo puedo registrar fielmente lo que he visto, oído y sentido, sellado en este archivo ultrasecreto, y presentártelo, mi altísimo César. Quizás, dentro de siglos, el esplendor de nuestra Roma se convierta en una nube pasajera en las plumas de los historiadores, y tu gran nombre, César, quede registrado en los anales de la historia por solo unos pocos. Pero tengo una fuerte y aterradora premonición de que el nombre de Jesús, el carpintero de Nazaret, y su rostro, radiante de divino esplendor, en medio de lo más profundo de su sufrimiento, serán alabados y adorados por miles de millones de personas de todas las razas e idiomas hasta el fin del mundo. He terminado mis palabras. Por favor, decida el valor de este informe. Sigo siendo su fiel servidor, pero mi corazón ya no puede volver al Pilato sereno y confiado que solo creía en el poder y la fuerza antes del juicio de Jesús. Su humilde servidor, Poncio Pilato en Jerusalén. Lo que compartimos hoy no es un solo documento arqueológico desenterrado, sino una profunda imaginación y reconstrucción basada en el relato bíblico. ¿Qué clase de agitación interior sufrió Pilato, un funcionario romano que desempeñó un papel fundamental en la encrucijada de la historia y la fe? Desde su perspectiva, podemos reexaminar ese momento que marcó el curso de la historia humana hace 2000 años. La Biblia nunca describe la apariencia de Jesús en detalle, y quizás esta sea precisamente su sabiduría más profunda, porque la verdadera divinidad no se define con palabras humanas. No se trata de rasgos hermosos, sino del amor, la verdad y el sacrificio que trascienden el tiempo y el espacio y conmueven el alma. Pilato pudo haberse lavado las manos, pero jamás pudo borrar la huella de este encuentro sagrado. Y cada uno de nosotros que lee esta historia, a menudo nos encontramos ante el palacio del gobernador de nuestras propias vidas, enfrentando difíciles decisiones entre el lucro y la conciencia, entre lo mundano y lo verdadero. Si lo que compartimos hoy te ha dado una nueva comprensión de esta historia tan familiar o te ha conmovido, no dudes en darle a me gusta y suscribirte. Y lo más importante, comparte esta perspectiva con quienes te rodean, para que más personas puedan contemplar a través del polvo de la historia el rostro que cambió el mundo.